Como dije en el capítulo anterior, todo Peter Pan tiene su Wendy. Si definíamos el síndrome de Peter Pan como ese adulto que quería ser eternamente un niño, huyendo de la responsabilidad y no ocupándose de él mismo, el síndrome de Wendy es lo contrapuesto. Es el adulto que se desvive por hacerlo todo. Manifiesta una necesidad imperiosa de servir y satisfacer a los demás, especialmente a sus parejas e hijos. Es la complementación perfecta del síndrome de Peter Pan. No es el mismo problema de maduración, claro está, aunque la raíz de su problema real es el mismo, la inseguridad. Y si decíamos que el síndrome de Peter Pan es más frecuente en hombres que en mujeres, el síndrome de Wendy, también por motivos culturales, es más frecuente en mujeres que en hombres. Alejandra Vallejo Návega, en su libro El amor no es ciego, hablaba también de este estilo personal, pero con otro nombre. Ella lo denominaba el síndrome de la enfermera, aludiendo a eso mismo, a la figura clásica de la enfermera que se entrega al cuidado de los enfermos y desvalidos. Las características de una persona con el síndrome de Wendy son las siguientes. Se siente imprescindible para los demás. Entiende el amor como sacrificio o resignación. Asume una figura maternal y cuida de los demás en ese sentido. Evita siempre que las personas a su alrededor se enfaden o discutan. Intenta hacer feliz a los demás constantemente. Busca agradar a los que les rodean. Insiste en tomar responsabilidades en lugar de otras personas. Pide perdón por lo que ha hecho o ha dejado de hacer, aún sin ser su responsabilidad. Y se deprime por la falta de atención y es muy dependiente de la aceptación de los demás. En realidad, la vocación de servicio es algo que muy pocas personas son capaces de asumir, y lo anterior no tiene por qué ser negativo. De hecho, pueden llegar a ser personas muy agradables, incluso inspiradoras por el espíritu que representan. Sin embargo, el problema está en la razón de fondo por qué estas personas hacen esto. Y me refiero a un problema para ellas, no un problema en general. Una persona con el síndrome de Wendy no se entrega a los demás por altruismo en sí mismo, sino por no sentirse rechazada, por temor a que nadie la quiera. Y este es uno de los 3 temores o miedos interiores que tienen este tipo de personas. Miedos a no ser queridos o rechazados, que se traduce también en una sensación de vacío de amor y que se resuelven con ese impulso de querer agradar a otros constantemente. Rechazo personal. Son personas que no se ocupan del rumbo de sus vidas, o mejor dicho, sienten que no tienen control sobre el rumbo de sus vidas. Por eso pretenden controlar la de los demás a través de los cuidados. Y también el complejo de inferioridad o la inseguridad personal, que es el complejo principal, el detonante de todo este tipo de comportamientos. Está relacionado con la baja autoestima y querer demostrar que es útil y que puede hacer cosas por los demás. Estas personas adoptan para con los demás un rol de padre o madre. Y para entender mejor esto de rol de madre, os vendría bien repasar este otro vídeo sobre los juegos psicológicos y análisis transaccional. No os preocupéis por lo raro de esos nombres, en el vídeo viene explicado muy bien. Este rol de padre o madre, que concretamente es más bien de madre bondadosa y cuidadora, les hace ver al resto de las personas como si fueran niños, o al menos a los que se vayan a convertir en objetivos de sus cuidados. Otro problema derivado de esa inseguridad y necesidad de complacer a los demás proviene de la dependencia emocional con otras personas. De hecho, en algunos casos pueden llegar a crearla en las personas a las que cuidan. ¿Cuál es la causa de adoptar esta postura ante la vida y desarrollar este tipo de personalidad? Pues bueno, al parecer proviene, como era también en el caso del síndrome de Peter Pan, pues de una vida familiar o una infancia un tanto difícil. En muchos casos, estas personas en el pasado se sintieron abandonadas, por lo que sustituyen ellos mismos las figuras paternas ausentes por el padre o la madre ideal que nunca tuvieron. Además, las personas con el síndrome de Wendy acuden a terapia por su propia voluntad. Y no me refiero a que vayan porque se han dado cuenta de que tienen esta personalidad, sino por problemas que van relacionados con los agobios, el sentirse quemado, el estrés, la sobrecarga. Es a posteriori cuando empieza a darse cuenta del resto de problemas que realmente arrastra. El tratamiento psicológico que una persona de estas características debe de seguir si realmente quiere un cambio en su vida se centra en los siguientes puntos. Aprender a establecer relaciones equitativas con los demás. Comprender que puede escuchar los problemas de los demás sin necesidad de resolverlos. Incrementar la autoestima y, en definitiva, trabajar también con su propia identidad. Aprender a decir
no. Que en muchos sitios se menciona esto de aprender a decir no, pero es muy difícil para este tipo de personas tan dependientes de la aceptación de los demás. Reestructuración de la concepción de la responsabilidad y madurez. Y comprender que no tiene por qué asumir las responsabilidades y deberes de los otros. Y como en el caso del síndrome de Peter Pan, asumir que los cambios de hábitos son lentos y no se consiguen de la noche a la mañana. Hay muchas cosas curiosas en estos estilos personales. Por ejemplo, en el síndrome de Wendy está esa aceptación y creación de una identidad en torno a la figura de un padre o una madre, de un cuidador, un protector de los peligros que ellos mismos no tuvieron. Esa es su manera de expresarse, de contarle a los demás que la vida no es fácil, que tiene peligros y os vais a sentir indefensos como ellos se sintieron, cosa que no desean. El afán de protección de otros es también una forma de protegerse ellos mismos, pero deben aceptar esa realidad, de que el mundo es cruel, está lleno de peligros, y deben de dejar que los demás vivan su vida, de la misma manera que ellos también deben de tomar decisiones en la suya. Si te ha gustado el vídeo, pues no olvides compartirlo con todos tus amigos y suscríbete para ver más curiosidades como estas. Muchas gracias a mis patrones una vez más por hacer este vídeo posible, y a todos vosotros os animo, si queréis colaborar con el canal, podéis visitar mi página de Patreon. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.